Bueno, pues aquí estamos en otra ocasión y este vídeo pues me gustaría dedicarlo a un tema muy candente, que es la presión fiscal, si tenemos mucha o tenemos poca. Por otro lado, enlazarlo con una serie de noticias que hemos visto estos días, unas noticias que a cualquiera que tenga un mínimo de sentido crítico le hacen hervir la sangre. Pues bien, parece ser que el debate, un debate absolutamente garbancero en los términos que se está planteando, es subir la presión fiscal para aproximarlos a los promedios europeos. Y vamos a intentar desmontar esa cuestión y sobre todo relacionarla con un gráfico de tarta que enseñé en el vídeo anterior, que mostraba cómo el gasto no social y aparte de no social, no esencial de buena parte de la administración española es bastante alto. Y estamos hablando de un 37% del gasto público en España es gasto que no es sanitario, no son pensiones, no son educación, ni son defensa, ni son justicia y seguridad. Y ahí es donde se tendría que meter bueno, la tijera o empezar a fiscalizar ese gasto. Porque como ya vimos en el vídeo anterior, ni el gasto sanitario está descontrolado en absoluto, ni las pensiones están con unos niveles escandalosos. Es más, la masacre que se ha producido por el coronavirus ha generado una caída de las pensiones de un 16%. Otro elemento más para que a más de uno se le cayera la cara de vergüenza si es que la tuviera. Entonces, bueno, primero vamos a ver algunas noticias que han salido en los últimos días, ¿no? Torra se sube el sueldo hasta los 153.234 euros en plena crisis del COVID-19. Se sube el sueldo y ala. El que venga detrás que arree. 8 autonomías gastan la mitad de su presupuesto en pagar nóminas públicas. Y aquí estamos. Bueno, ¿estas autonomías son una maquinaria de red clientelar o sirven realmente al ciudadano? Porque, claro, estamos hablando de la mitad de su presupuesto se lo gastan en pagar en nóminas públicas, teniendo en cuenta que tienen las transferencias de educación y sanidad. Lío por la subida salarial de los diputados valencianos en plena crisis por el coronavirus. Otra subida, un incremento de un 2%, y los diputados valencianos ahí están dándolo todo, mientras los señores que están acogidos a un ERTE sin cobrar. El Parlament vota hoy la subida de sueldo a los expresidentes, mientras el Govern rechaza revisar sus sueldos. Esto está en relación a una rueda de prensa de no hace mucho, en la cual se le preguntaba a la portavoz del gobierno de la Generalitat, ¿se han planteado bajarse los sueldos? Y ha dicho, no, es que eso es populismo. Bueno, si se baja el sueldo de un político, parece ser que es populismo. Bien. Y otra noticia que salió hace relativamente poco: las 12 asesoras, tías estupendas de la feminista Irene Montero cobran $500.000. El sueldo de alguna es superior al del presidente Sánchez. Y bueno, pues todo esto, para el que tenga un mínimo de sentido de la moral, pues es para encenderlo, claro. Estamos viendo una situación económica catastrófica. Estamos viendo cómo Nissan cierra y podría haber más fábricas del sector automóvil que cierren. Gente que no está cobrando los expedientes de regulación temporal de empleo. Autónomos y pequeñas empresas que van a tener que cerrar. Pero la fiesta del gasto público ahí sigue. Y además nos cuentan que la presión fiscal tiene que subir. Porque claro, nos tenemos que acercar a la media europea. Pero claro, si nos acercamos a la media europea tiene que ser en todo, ¿no? No solo en pagar, sino también un poquito en la responsabilidad de la clase política, que aquí parece que en eso estamos bastante lejos de la media europea. Bien, vamos a echar un vistazo a un gráfico del gasto público
en relación al PIB. Y ahí tenemos como de esa selección de países, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, tal. España estaría en un 41,9. Ojo con este número, que puede haber ahí cierta distorsión. España puede tener algo más de gasto debido a que bueno, están los presupuestos prorrogados, luego nos salimos del gasto previsto y todo esto. Y el último dato es, yo creo que no es, en el caso español no es demasiado fiable. Pero bueno, en principio démoslo por bueno. Si vamos a la eurozona, efectivamente vemos como Irlanda tenía un 24,8% del gasto público. Ojo, Irlanda es un país que por tema fiscal tiene mucha empresa domiciliada ahí y puede que no sea significativo, convendría relativizarlo un poco, pero efectivamente sí, pues para acercarnos a una presión fiscal promedio tendríamos que irnos a un 45 o un 46% a lo mejor de gasto. Vale, pero ¿cuál es el problema? Si nos vamos a estos países, Alemania, Austria, ¿la economía española es comparable a Alemania, Austria, Holanda? Pues no. Si vamos a la renta per cápita de la eurozona, hay que recordar que desde los años 80 la convergencia en renta de España en relación a los 5 fundadores de la Comunidad Económica Europea, pues va a peor. Pues aquí lo que vemos es, bueno, que España tiene una renta per cápita de 25.000 aproximadamente y Holanda tiene 50.000, ¿de acuerdo? Y a un señor que gana 50.000 y le quito un 45, no es lo mismo a un señor que gana 25.000 y le quito un 45. No tiene absolutamente nada que ver. Es decir, un señor que gana mucho dinero al año, que no sé, lo que sea, le quito un 50 y bueno, pero un señor que gana muy poquito, le quito un 50 y le dejo doblado. Y es posible que lo lleve a la indigencia. ¿De acuerdo? Para eso nace el concepto de esfuerzo fiscal. Primero tenemos que la presión fiscal es lo que gasta o lo que recauda el Estado en relación al PIB. Y el esfuerzo fiscal es la presión fiscal en relación al PIB per cápita. ¿De acuerdo? Entonces, claro, alguien se puede preguntar, ¿cómo en estos países como Holanda o Austria y tal se paga pues a lo mejor en Alemania un 45,4, pero no le crece el déficit? Aquí no, aquí se gastan el 40 y tantos y crece el déficit público, que cada vez es más grande. Bueno, sí. Hacemos un gráfico del esfuerzo fiscal, veremos que en términos de esfuerzo fiscal tenemos este gráfico, con Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania y Austria con niveles próximos al 1, y Reino Unido también. Finlandia un poquito más y luego está Francia, España e Italia con niveles que superan el 1,50 y Portugal y Grecia con niveles bastante más altos. Si nos vamos a los países de la eurozona, pues tendremos una lectura un poquito más amplia con España aproximadamente en el centro. Ahora bien, a la vista de este gráfico, ¿a quién me quiero parecer yo? ¿A Alemania? ¿A Finlandia? ¿A Bélgica? ¿A Francia? ¿A Austria? ¿O me quiero parecer a Eslovaquia, a Portugal, a Grecia, etcétera, etcétera? Y si nos vamos al anterior, que el anterior son los países que no... ahí está Noruega, Dinamarca, etcétera, son países que no son de la eurozona, es decir, que tienen moneda propia, y el Reino Unido, vemos todos esfuerzos fiscales un poquito superiores a 1. Bien, hagamos unos pequeños números en relación a la eurozona. Si el esfuerzo fiscal promedio de la eurozona es 1,53 y si quito el esfuerzo fiscal máximo y el esfuerzo fiscal mínimo para evitar distorsiones sería de 1,54, ¿qué quiere decir? Que tendríamos que tener en España una presión fiscal de un 40,71 o de un 40,89. Es decir, me tendrían que quitar un punto de presión fiscal y aún así estaría pagando más que los países nórdicos en términos de esfuerzo fiscal. Y aquí la enseñanza es tremendamente simple. Si usted quiere un estado del bienestar potente, si usted quiere unos servicios públicos potentes, una buena sanidad, unas buenas infraestructuras, una buena educación, tiene que tener detrás una economía que soporte ese gasto. Y
Lo que estamos viendo en España es que, primero, esos servicios públicos esenciales no son excepcionalmente caros, no lo son. Se puede cuestionar que la calidad de la sanidad o la calidad de la educación, pero ahora mismo el nivel de gasto a esos niveles no es anormalmente alto. El problema es que está en otro sitio, está en ese 37% del resto del gasto. ¿De acuerdo? Que estamos viendo que ni en Alemania, descontando el gasto social más gastos esenciales de justicia, seguridad y defensa, hasta en Alemania es más pequeña esa zona. Es decir, ¿quieren subir los impuestos? ¿Para qué? Hombre, yo es que creo que Podemos, sobre todo, el modelo de Podemos no es el modelo nórdico, no es el modelo de Dinamarca, no es el modelo de Suecia, no, es el modelo argentino. Ese es el modelo. Y además, yo creo que se ha dicho abiertamente y se ha visto a la ministra Irene Montero hablar con un asesor o ex asesor del gobierno argentino, que era una maravilla. ¿Cuál es el modelo argentino? Pues el modelo argentino es una red clientelar brutal y una clase política que deja a la economía doblada. O sea, recauda una cantidad de dinero tan enorme que la iniciativa privada está absolutamente paralizada y con unos niveles de pobreza incluso pues bastante importantes. Es decir, recaudar, impuestos, y mientras hablo del rico, hablo de la solidaridad, hablo del gasto social, para la saca. ¿De acuerdo? Y eso es un poco lo que estamos viendo. Estamos viendo una clase política que hace cada día un alarde de irresponsabilidad. Y lo del cuñadismo que hemos visto estos días con Errejón o con Gabriel Rufián, hablando de que sin nacionalizar la Nissan ya es de traca. Eso da vergüenza ajena. Pero bueno, esta cuestión ya la trataremos en otro vídeo. Y a mí me gustaría que todo el que vea este vídeo caiga en la cuenta de que cuando hablamos de medias europeas hay que tener muchísimo cuidado y hay muchas maneras de hacerlas. Y ahora mismo una presión fiscal de 2, 3 o 4 puntos más a España le viene horrible, porque ahora mismo lo prioritario es reactivar la economía, reactivar el ahorro y la inversión productiva. De la crisis se sale trabajando, ahorrando para invertir y trabajando con el capital que hemos comprado con ese ahorro. Y el resto son cuentos, ¿de acuerdo? Si el Estado gasta, y gasta endeudándose, y ese gasto no es un gasto productivo, que normalmente el Estado no hace un buen uso del dinero público, sino que se lo puede gastar en imbecilidades, lo que estoy haciendo es detraer ahorro que podía haber ido a inversiones productivas hechas con un cálculo económico por un señor que mira mucho dónde invierte, porque lo que quiere es recuperar esa inversión y que esa inversión sea productiva. Y lo mejor para recuperar una inversión es satisfacer las necesidades de otro. Pero es increíble que estas cosas haya que decirlas en España, pero es así. Hay una cantidad de gente increíble que vive en un mundo paralelo, que se cree que el dinero cae del cielo y que menos mal hubiera en España una impresora para imprimir billetes, que eso no se iba a arreglar esto, ¿no? Y así estamos. Bueno, pues muchas gracias y hasta otro vídeo.